En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos en el Evangelio cómo Jesús pone el ejemplo de la parábola del trigo y la cizaña. El trigo es la semilla que hace posible que podamos comer pan. La cizaña no sirve para nada, simplemente sirve para dividir. Pues vamos a pedir al Señor que haya paz en la Iglesia, que en la Iglesia podamos ser instrumento suyo por la unidad que vivimos junto con el Papa y los obispos, y de esa manera ser testigos del Evangelio y de la resurrección del Señor. Pues guardamos un momento de silencio en el que pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que siembras en nosotros la buena semilla, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres paciente y misericordioso con todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que separarás la cizaña del trigo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Muéstrate propicio con tus siervos, Señor, y multiplica compasivo los dones de tu gracia sobre ellos, para que encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren siempre con observancia atenta en tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Fuera de ti no hay otro Dios al cuidado de todo, ante quien tengas que justificar tu sentencia. Tu poder es el principio de la justicia y tu soberanía universal te hace perdonar a todos. Tú demuestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total y reprimes la audacia de los que no lo conocen. Tú, poderoso soberano, juzgas con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia, porque puedes hacer cuanto quieres. Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano y diste a tus hijos la dulce esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Segunda lectura. El Espíritu intercede con gemidos inefables. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables.
Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?». Él les dijo: «Un enemigo lo ha hecho». Los criados le preguntaron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?». Pero él les respondió: «No, que al arrancar la cizaña podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero». Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de escuchar nos habla, en primer lugar, de cómo el Señor siembra en nosotros la semilla para que hagamos el bien y evitemos el mal. Pero todos tenemos experiencia de que en muchos momentos de la vida no solo hacemos el bien, sino que también hacemos el mal que deberíamos evitar. La cizaña es una planta muy parecida cuando crece al trigo, y por eso el Señor les dijo a los labradores que esperaran y que cuando llegue la siega, entonces ya se ha forjado la espiga del trigo y ya se diferencia con mucha claridad de la cizaña. Por lo tanto, Dios es un Dios paciente. Dios sabe que somos débiles, Dios sabe que estamos heridos por esa espina que es el pecado original. Dios no tiene prisa. Dios quiere tu salvación y tu felicidad. No quiere que vivas esclavizado al mal. Pero Dios también tiene sus tiempos. Y por lo tanto tenemos que aprender a respetar los tiempos de Dios. Y me refiero a que muchas veces, con un deseo bueno, de santidad, le pides al Señor: Señor, ayúdame a dominar mi carácter y no saltar a la primera. O ayúdame a dominar mis afectos y por lo tanto a no caer en un pecado contra el sexto mandamiento. O ayúdame a ser más generoso y no caer en la pereza. Se lo pides al Señor y te parece que Dios no te ayuda, porque al contrario, te sientes más débil todavía y experimentas que caes con más frecuencia todavía. No te pongas nervioso. Dios tiene sus tiempos y Dios sabe por qué. A lo mejor el Señor permite que el demonio te tiente más para que tú te abandones más en Él. A lo mejor si el Señor te diera el don de darte la santidad y lo que le estás pidiendo, nacería en tu corazón el peor pecado, el de la soberbia, y pensarías que eres mejor que los demás. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero, perseverar en la confianza en Dios. Tú sabes que Dios te ama, que fundó a la Iglesia para que, como sacramento de salvación, llevara la gracia y el amor de Cristo y de Dios a los hombres. Por lo tanto, no dudes del amor de Dios. Lo que tienes que hacer es perseverar. Perseverar en la oración, pidiéndole al Señor lo que necesitas. Perseverar también poniendo medios para intentar no caer. Si sabes que te cuesta tratar con ese compañero o compañera del trabajo, pero que hoy tenéis una reunión en la empresa, ¿qué tienes que hacer?
prepararte. Antes de llegar a la reunión tienes que pedir al Señor ayuda. Tienes que ofrecer al Señor el sacrificio que supone morderte la lengua o pensar si lo que vas a decir es bueno o malo, pero te tienes que preparar. Tienes que ir con esa medicina preventiva para intentar no caer. Pídele ayuda al Señor, confía en la gracia de Dios, pero tú también pon de tu parte, porque te conoces, sabes cuáles son tus debilidades, lucha. En segundo lugar, como os he dicho, el trigo y la cizaña, cuando son pequeños, son muy parecidos. Después ya se diferencian. Es muy común que a veces detrás de buenas obras de caridad nazca la cizaña del orgullo y de la soberbia en nuestro corazón. Has hecho el bien. Puede parecer que es trigo. Sí, es trigo porque he hecho el bien. Es una obra buena. He cumplido con mis deberes. Me he levantado a la hora. He perdonado a una persona que me había hecho daño. Cuidado. Pueden hacer a tu alrededor, al lado del trigo, la obra buena, pueden hacer la soberbia, que es la peor cizaña. Pueden hacer esa semilla que ha puesto ahí Satanás para que tú digas qué bueno soy. Me tienen que dar un premio. Fíjate el Señor lo a gusto que tiene que estar conmigo porque intento amarle. Y entonces, junto con las obras buenas, pueden hacer la soberbia que echa por tierra todo el camino hacia la santidad que llevabas recorrido. Cuando hayas hecho el bien, humildad. Somos unos meros siervos, no hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Siéntete afortunado por poder amar, pero no pidas ni reconocimiento, ni tampoco pidas que te den premios por lo que has hecho. Has hecho lo que tenías que hacer. En tercer lugar, hay otro tipo de cizaña que es muy fácil que nazca en nuestro corazón. Y es que cuando te hacen daño, cuando una persona a ti o a los tuyos les hace daño, es muy fácil que en tu corazón nazca el odio, el rencor, la sed de venganza, como respuesta a algo que te han hecho a ti o a los tuyos. Cuando eso ocurre, ¿qué tenemos que hacer? Dice Jesús, bendecid, no maldigáis, rezad por vuestros enemigos. Pero ¿cómo voy a rezar por alguien que me ha hecho daño? Sí, para que no nazca en tu corazón el odio, la sed de venganza. Tienes que pedir al Señor por esa persona que te ha hecho daño para que cambie de vida. Por esa persona que ha robado para que deje de delinquir. Por esa persona que no se ha comportado como debe, para que de esa manera, con la ayuda de la gracia de Dios, él reconozca sus errores y cambie de actitud. Y cuando tú rezas por una persona que te ha hecho daño, más pronto que tarde, ¿qué nace en tu corazón? La misericordia. Porque la ves con otros ojos. Fijaos en la Virgen María. La Virgen María nos fue dada por madre al pie de la cruz, por Cristo, antes de entregar su espíritu. Pero aquellos que fuimos dados por hijos a la Virgen María, somos la causa de la muerte en la cruz de su único hijo. Y María, sin embargo, lo aceptó. En lugar de decirle a Cristo, pero ¿cómo me pides eso? Si estos canallas son la causa de que tú mueras en la cruz. En lugar de eso, María nos acoge con misericordia, nos acoge como madre. Cuando a mí me hacen daño o a los míos les hacen daño, la reacción humana, puesto que estamos heridos por el pecado original, es el odio, es el rencor. Pero el odio y el rencor ni son el camino para establecer la justicia, ni te van a liberar a ti de ese dolor tan grande que hay en tu corazón, de esa cizaña que es el odio o la sed de venganza. Cuando una persona tiene odio o sed de venganza, nunca descansa, nunca tiene paz en su interior, porque el mal mueve sus actos, porque el mal llena su corazón. Cuando tú rezas por la persona que te ha hecho daño, tendrás que pedir justicia también, claro que sí,
La justicia y la caridad nunca están reñidas. Tendrás que pedir que esa persona que se ha equivocado cambie de vida y pague lo que en justicia corresponde a la sociedad. Pero si tú rezas por esa persona, estarás extirpando la semilla de la cizaña, del odio de tu corazón. Tendrás paz, mirarás con otros ojos, porque tendrás ojos de misericordia y de compasión. Pues pidamos al Señor que hagamos el bien, que evitemos el mal y que si nos hemos equivocado porque hemos tropezado, no tengamos miedo en acudir a aquel que nos perdona. Dios tiene sus tiempos, porque sabe lo que nos conviene. Y no es que el Señor no quiera concederte la santidad o las fuerzas necesarias para no caer en la tentación. Es que Dios sabe lo que te conviene y tienes que aprender a fiarte de Él. Quizás necesites más tiempo para que esa conversión vaya de verdad cambiando tu interior y de esa forma vayas caminando hacia la santidad. Confía en el Señor, da el fruto que el Señor espera, que no es otro que el fruto de la confianza en Él y de creer en el poder de la gracia. Solo Dios es el Señor y juez de la historia. Pues que así sea. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia para que sea luz en medio del mundo, consuelo y esperanza de los que sufren. Roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo. Pedimos por tantos cristianos que son perseguidos a causa de su fe, en Nigeria, en Nicaragua, en Cuba y en tantos otros países del mundo. Roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre. Roguemos al Señor. Pedimos por España, para que no abandone sus raíces cristianas, para que se mantenga unida y todos seamos iguales ante la ley. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la antigua alianza, recibe la ofrenda de tus fieles y santifica estos dones como bendijiste los de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en alabanza de tu gloria beneficie a la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu, a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos León, María Teresa, Carmen, Pepi, Juan Jorge, Gordon, Alejandro, Sabina, Juan Pablo, Sandeni, Serafina, María Rosa y Gurubach, y de todos los que han muerto en tu misericordia,
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hay dos tipos de cizaña que son las peores. Por una parte la soberbia, por otra parte el odio o la sed de venganza. Pidamos al Señor que nos dé las fuerzas necesarias para que nunca nazcan en nuestro corazón ni una ni otra, para que seamos agradecidos y nos sintamos dichosos por poder amar, para que si nos han hecho daño, recemos y pidamos por las personas que se han equivocado para que cambien de vida. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra mía bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo, y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El próximo día 25 celebraremos en España la fiesta de Santiago Apóstol, patrono de nuestro país.
es día de precepto. Y por lo tanto aquí, como es día de precepto, ya podéis venir para cumplir el precepto el 24 por la tarde, que ya es misa víspera de Santiago Apóstol. Y el 25, sábado, si no me equivoco, tendremos las 3 misas habituales de un domingo en verano, 9:30, 12:30 y 8:30 de la tarde. Yo sé que no lo vais a pensar, pero por si alguien lo piensa, le aclaro las ideas. No vale un 2 por 1. No vale vengo el sábado por la tarde, es festividad de Santiago y me vale para la misa del domingo. No, con el Señor no se juega a los mínimos. Con el Señor se le ama y por lo tanto se juega para darle todo nuestro corazón. Espero que paséis un feliz domingo. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a la Virgen María que proteja a nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.